buenas tardes. En nombre del Instituto Cervantes es una alegría recibirlos aquí. Siempre es una alegría porque el Instituto Cervantes es la casa de todos los amigos y las amigas de la cultura, pero hoy especialmente porque se trata de recordar a Ana María Matute y porque presentamos una exposición que hace memoria de ella, que es la puesta en marcha de el recuerdo que se le hará por el centenario de su nacimiento y porque es una exposición que creo que es justa y que no solo es justa porque le hace justicia a ella, sino porque es que ha quedado muy bien y a mí lo que me corresponde es dar las gracias. Yo quiero darle las gracias al Ministerio de Cultura por su apoyo. Quiero darle las gracias a la Agencia Carmen Balcells por su amistad con el Instituto Cervantes y sus propuestas, lo mismo que a la editorial Planeta, gracias Jesús por estar aquí, y desde luego las gracias a todo el equipo de Cultura del Instituto Cervantes, a su directora Raquel Calella, al subdirector Ernesto Pérez Zúñiga, a la responsable de la exposición, a Luz Bejarano, porque entre todos y bajo el comisariado de Maripaz Ortuño, creo que la exposición no solo merece la pena verla, sino que nos comunica la significación humana y literaria de Ana María Matute. Y lo humano y lo literario son inseparables de Ana María. La tarea de la cultura es recordar y es saber poner la vida humana debajo de los grandes acontecimientos, de las fechas, de los números, de las estadísticas con las que juega la historia. Y Ana María Matute, jugando con el tiempo, con la imaginación, pues supo poner en la mirada de la realidad el sentimiento de los seres humanos, de los hombres, de las mujeres de su época y el recuerdo de la niña que fue envuelta en una situación muy difícil durante la Guerra Civil. Es una grandísima autora de lo mejor de nuestra tradición literaria contemporánea, si nos acordamos de Los hijos muertos o de Primera memoria, y si nos acordamos de esa novela que escribió después de su crisis personal y literaria, que la tuvo alejada de la publicación durante mucho tiempo, Olvidado rey Gudú. Yo, para terminar, quiero recordar a un personaje, no de los principales de Olvidado rey Gudú, Licio, un muchacho en muy mala situación, envuelto en las violencias de los reyes, de los reinos, que se encuentra con Predilecto, otro personaje, y le dice: bueno, estoy mal, pero me acuerdo de mi abuelo y de las palabras de mi abuelo. Y mi abuelo me decía: quizá yo no lo vea, quizá tú no lo veas, pero acuérdate siempre y repítelo de que aunque yo no lo vea y tú no lo veas, estamos esperanzados a que haya un momento donde en el mundo exista la justicia y nos una el amor. Y esa manera de ejercer la memoria para mantener la esperanza en la dignidad del ser humano es la tarea fundamental de la literatura, y como la cumplió muy bien Ana María Matute, es un orgullo para todos nosotros recordarla aquí. Quiero darle las gracias, como he dicho, a la comisaria de la exposición, Maripaz Ortuño, y quiero agradecer de corazón al hijo de Ana María, a Juan Pablo Goicoechea, su presencia hoy con nosotros. Y cuando hablen Maripaz y Juan Pablo, pues tendrán las palabras tres herederas de Ana María: Juana Salaver, Ana Cabello y María García Zambrano. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todos ustedes.
Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Instituto Cervantes por el regalo que me ha hecho. El regalo que me ha hecho al poder, al organizar la exposición, he podido recordar a Ana María, aunque nunca la olvido, pero he podido también darme cuenta de lo mucho que la echo de menos. Darle las gracias también a Juan Pablo y a Marisol porque me han dado acceso a toda la documentación, a sus sobrinos, a Sapo y a Joan Francesc, que han guardado celosamente muchos de los dibujos que aquí aparecen, y a la agencia también Carmen Balcells, y a Carmen Balcells, que estará con Ana María, quizás viéndonos. Destino me ha dado también muchos de los libros. Yo no me tengo que extender mucho, entre otras cosas porque a Ana María no le gustaban los sermones. Siempre que íbamos a un sitio en donde actuaba ella, lo primero que decía, ¿y si nos vamos a tomar algo? Porque ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a oírme? Y al final estaba todo el mundo allí. Pero ella decía, yo no me explico cómo vienen a oír sermones. Entonces, que Ana María me perdone, que esto no quiero que sea un sermón y quiero ir rápida. Quiero recordar la primera vez que yo conocí a Ana María, no descubrí a Ana María. Yo era muy pequeña, tenía 8 o 9 años, y en los veranos calurosos de mi pueblo lo único que hacía era leer. Mis amigos eran Julio Verne, las hermanas Bronte, Dickens, todas personas muertas, porque yo en aquel momento me imaginaba que para escribir había que estar muerto. No sé por qué, nunca en la vida había conocido ni había pensado que podía haber algún escritor vivo. Y en esas tardes encuentro un librito singular, Los niños tontos, que me llamó mucho la atención, que era de una escritora, Ana María Matute, que estaba viva. Y yo dije, esto lo tengo yo que leer. Me lo llevé a casa, lo leí, fue como un descubrimiento extraordinario. Fue una manera de entrar en la literatura con aquellos pequeños relatos, que se los aconsejo a todos, en donde de una manera dulce y poética entrabas en un mundo y te pegaba un mazazo del cual no salías. En aquel momento yo pensé que aquella era mi escritora, que aquella la tenía que seguir, pero nunca imaginé que iba a conocerla personalmente. Pasados los años, gracias a mi querido profesor Rico, que organizó unas conferencias sobre mujer y literatura, me dijo, llámala, que asistirá. Entonces me planté en su casa, tímida como yo era, viéndola no me lo creía que estaba allí. Empezó a fluir la conversación entre las dos, todo hay que decirlo, con una botella de whisky, conforme hablábamos más la botella bajaba. Al final, y yo como donde fueres lo que vieres, pues bebía al mismo ritmo. Al final encontré a mi gran escritora, encontré una gran amiga, pero no encontré mi casa. Lo que aquí yo he querido hacer con la ayuda del Cervantes, porque de otra manera no hubiera podido hacerlo, es que conozcan a Ana María, que la conozcan más, pero sobre todo, por todas las cosas, que la lean, porque es la única manera de conocerla. La exposición está montada en fases, en etapas cronológicas, que van desde la niñez, donde ya se observan las características que tendrá en su vida el haber nacido en una familia burguesa, el haber conocido Mansilla, la naturaleza, el bosque, todo lo que aquello significaba, el golpe de la guerra civil, y cómo ella leía los cuentos de hadas, sus queridos cuentos de hadas, no los que leemos ahora, sino los verdaderos, los que estaban hechos para niños, no para niños tontos, como ella decía últimamente, sino para niños listos, como son todos los niños. Y esos libros están aquí, esos libros están reflejados aquí. Esa pequeña Ana María, lo único que pensaba es, en un día veré en un libro puesto en letras de Morle, en vez de Andersen, Ana María Matute. Y empezó a escribir, tenía 5 años. El primer cuento que escribió fue El duende y el niño. Lo ilustró, como todas las cosas que hacía, y ya estaban las dos cosas que formarían su universo literario. La infancia, nadie como ella ha leído la mente y el alma de un niño, y la fantasía con ese duende.
Las etapas van siguiendo, después sigue la etapa de juventud, en donde se caracteriza por la timidez y la osadía, la timidez que siempre la caracterizó, pero luego la osadía de plantarse en la editorial Destino con pequeño teatro, que lo llevaba escrito en una libreta y que gracias a Sapo y a Joan Francesc podemos tener esa libreta hoy aquí. Y ahí despega su carrera. Está también el primer cuento que publicó en el año 47, en donde fue la primera vez que vio en letras de molde, en letras de imprenta, su nombre, y a partir de ahí despega una de las carreras literarias más grandes. En esa época, en los años 50, literatura era sinónimo de Ana María Matute, o Ana María Matute era sinónimo de literatura. Así se llama esa etapa, literatura, el faro salvador de muchas de mis tormentas. Es lo que a ella le salvó en las tormentas personales, en las tormentas de salud, lo que la salvó es la literatura. Aparecen, yo quiero también hacer un poco, si me permite, entre las cosas importantes que podría destacar están la censura, cómo ejerció la censura, una carta muy valiente que ella escribe sobre cómo está la censura y la autocensura perjudicando a los escritores, cómo en un momento determinado, cuando a ella le sonríe todo, cuando es la autora más conocida de España, podríamos decir, y mucho del extranjero, vive apaciblemente en Sitges con su segundo marido, cae en una profunda depresión. ¿Qué hace? Que no escriba, pero que hace algo peor, que la gente la olvide, y que la olvide el establishment literario español, los críticos se olvidan de ella. Ella tiene después, al cabo de 20 años, un renacer con mucho miedo, porque ella tenía mucho miedo, con la publicación de Olvidado Rei Gudú, un libro que empezó muchísimo antes, pero que no quiso publicar porque pensaba que la gente no estaba preparada para ello. Y ya digo, no quiero extenderme porque tienen que hablar ellos, pero yo les haría también un ruego que vean una vena de Ana María más desconocida para muchos, que es la artística. Como ella le gustaba mucho dibujar, le gustaba mucho pintar, pintaba la mayoría de sus personajes, a la vez que los describía, los pintaba. Entonces tenemos dibujos desde que era muy pequeña a lo Arthur Rackham, que era su fabricante de sueños y era el que le había enseñado toda la fantasía, el que ilustraba los cuentos de hadas, y luego hasta llegar hasta los espléndidos pinturas para el Rei Gudú. Ana María tiene muchas facetas desconocidas. Le gustaba la carpintería, le gustaban las manualidades, le gustaba cocinar, era un poco maga. Yo lo he advertido antes, si pasa algo en la exposición, es Ana María, ninguna otra, o sus amigos los duendes. Y fíjese también en su proceso creativo, en el compromiso que ella tenía con la literatura, en que aunque estuviera enferma, ella no daba por buena ni una sola línea. Tenía una responsabilidad con sus lectores que a mí en los últimos momentos, cuando estaba con Demonios Formidable, me producía una ternura infinita. No me puedo extender más, ¿no? Porque si no yo hablo y aquí me quedo hablando. El único ruego, por favor, léanla y la encontrarán, mucho más que aquí. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle su presencia y a Luis García Montero, a Maripaz Ortuño, a la agencia Carmen Balcells y a todo el personal del Instituto Cervantes el soberbio trabajo realizado con esta exposición del legado literario y la persona de Ana María Matute, mi madre. Estoy seguro que habría superado sus mayores expectativas. El Instituto Cervantes nunca la decepcionó, así como la ciudad de Madrid, donde jamás se sintió forastera ni la hicieron sentir como tal. Sus primeros éxitos fueron en Barcelona, con los premios Nadal y Planeta.
y el reconocimiento definitivo por su carrera tuvo lugar en la Villa y Corte con motivo de su ingreso en la Real Academia de la Lengua y el Premio Cervantes, así como el corolario ahora con este acto, sin olvidar La Rioja, a Mansilla de la Sierra, tan importante en su experiencia vital e influyente en su obra literaria. Creo que todo ello se refleja fielmente en esta magnífica exposición. Ahora, como no he heredado de mi madre sus virtudes literarias, pero sí su artrosis de columna, debo finalizar mi intervención para alivio de todos ustedes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, es para mí extraordinariamente emocionante estar en esta casa de todos, el maravilloso Instituto Cervantes, conmemorando a la gran obra y la gran persona que fue Ana María Matute, que no solo fue una inmensa escritora, una grande, no voy a decir de las letras hispánicas ni de las europeas, voy a decir de las letras universales, sino que también fue una inmensa artista de la vida. Y eso lo sabemos quienes la hemos leído con fervor, con entusiasmo, quienes hemos aprendido tanto de ella, pero también quienes hemos compartido su amistad, su generosidad, porque Ana María era una persona no solo generosa, divertidísima, vitalísima. Y yo conservaré siempre en mi memoria, y he dicho y he escrito muchas veces, que es muy difícil haber hallado autores a quienes poder amarlos tantos a ellos, a su persona, como a sus textos, como a sus obras. En el caso de Ana María ocurría, y por eso conservo como preciados tesoros casi increíbles en mi memoria de mujer, de escritora, todos tantos momentos absolutamente maravillosos con ella, con su hijo Juan Pablo, con Marisol, también en algún momento con sus sobrinas, esas carcajadas de pirata, como ella decía que ella tenía. Recuerdo, yo estudié en Francia y solo tuve un suspenso increíble, que fue en castellano, por no haber sabido traducir dos palabras en una traducción sin diccionario, que era horcones esquineros del siglo de las luces de Ana María Matute. Tenía un profesor, creo que era paraguayo, muy desagradable. Yo no hacía hispánicas, yo estudiaba letras modernas, fundamentalmente literatura francesa, pero tenía una asignatura que era español. Y claro, recuerdo mi padre y Ana María con inmenso estupor. Me decía, ¿cómo que te han suspendido en español? Traes notables en italiano y te suspendes en español. Y dije, pues así ha sucedido. Recuerdo que pasé el fin de semana, que en septiembre tenía que volverme a examinar de español, y lo pasé en casa de Ana María en Barcelona, con ella, con Juan Pablo. Y cuando llegué, por esos azares magnéticos de los que hablaba André Breton, me cayó exactamente los de la tienda. Entonces la llamé corriendo, entonces no había móviles, desde una cabina telefónica, y le dije que me ha tocado un cuento tuyo, tengo media hora para preparar mi oral. Y me dijo, como te suspendan, voy y le parto yo en persona la cara al tiparraco que te ha suspendido. Y ella tenía siempre esas frases, esa grandeza extraordinaria para ir, y eso se advierte en su prosa, en su escritura, que es una poética de una plasticidad asombrosa, con imágenes absolutamente rimbaudianas, correspondencias constantes entre la claridad, la penumbra, entre los anhelos, las pérdidas, los quebrantos, ese asombro y estupefacción del hecho mismo de vivir. Y siempre están ahí presentes las traiciones, las mezquindades, las infinitas grandezas, es decir, todo el deslumbramiento ante la condición humana, porque no solamente es una escritura extraordinaria y asombrosa, una
poética increíble. Cualquiera que haya leído, antes se ha mencionado esa obra maestra que es Los hijos huertos, esa otra obra maestra, Historia de historias cervantina, más no poder que es olvidado Rey Vudú. Pero a mí hay una novela, de entre todas las suyas, adoro La Torre Vigía también, pero Los soldados lloran de noche, que es el segundo volumen de esa impresionante trilogía de los mercaderes, ejemplifica para mí, como muy pocas obras, el drama, que es no solamente una guerra civil, sino la inmensa capacidad de la juventud para adquirir en momentos pequeños para la historia, pero grandes, como diría Vasily Grossman, para las épicas tolstoyanas, para la historia de los seres humanos, esa capacidad infinita de sobreponerse y decir, yo soy más que mi destino, voy a ser mi destino y voy a encarar el mundo y seré capaz de arrostrarlo todo, incluida la muerte. Pocos seres, pocos escritores en Europa o en el mundo, no ya en este siglo XX, en nuestra tradición, en los siglos que arrastramos a nuestras espaldas y de los que hemos heredado con tanta fortuna la magia, el sortilegio, la música y el color de las palabras, han representado lo que es un arte completo como son las obras de Ana María Matute, porque ya no es solo una prosista o una poeta fulgurante en su escritura, también es un gran músico. Si la literatura es música, pero también color, en ella está toda la música. No sé, Juan Pablo, si llegó a estudiar solfeo, pero hay una partitura en toda su obra y es algo extraordinario. Cuando se lee a Ana María Matute, uno se conoce más a sí mismo, aprende a deambular por el mundo, incluso de la mano de sus propios miedos, pero también descubre esos colores secretos, porque quien ha escrito que la luz de una flor, como ella hizo, creo recordar que era en Primera Memoria, tenía una luz violenta en la descripción de una flor, o ha dicho de un jardín, que es un jardín de rosas oscuras y embriagadoras, hace que deseemos perdernos para siempre en ese jardín y que roguemos, por favor, como hizo determinado cónsul de otra obra muy famosa de la literatura, en este caso británica, roguemos porque ese jardín no se ha destruido jamás. Es el jardín de nuestras palabras, es la música, los colores de nuestras palabras, y siento una dicha infinita en este Instituto Cervantes maravilloso por saber que ella está de nuevo y como siempre en su casa, en la casa de puertas abiertas a todas las fabulaciones de nuestras y nuestra historia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar mi más sincera enhorabuena al Instituto Cervantes por organizar esta exposición tan extraordinaria como necesaria para seguir reivindicando el papel protagonista de las escritoras en nuestra historia literaria. Por supuesto, hacer extensible mi enhorabuena a Maripaz Ortuño, su comisaria, por saber sintetizar la grandeza y la magia de Ana María Matute y llevarla al gran público, lo cual ya sabemos todos que no es tarea sencilla recoger toda la grandeza de Ana María Matute. Ana María Matute, ya se ha dicho, es una de las grandes escritoras, sin lugar a dudas, del siglo XX, que junto con otras escritoras coetáneas, como pudieron ser Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite o Josefina Aldecoa, por citar solamente algunas, fueron pioneras en alzar la voz a través de la literatura y de la creación literaria, y abrieron las puertas del mundo editorial a todas las escritoras, a todas las autoras que las siguieron. Por ello, su vida y su obra adquieren un valor especial, ya que Matute, como las escritoras coetáneas, tuvieron que luchar contra no pocos obstáculos y no pocas limitaciones que se imponían sobre las mujeres. No solo se ha hablado de la censura, no solo de la censura, sino otro tipo de limitaciones sociales que hacían mucho más difícil que ellas pudieran alzar la voz. Sin embargo, en ella prevaleció ese deseo o incluso esa necesidad de contar
y de alumbrar el mundo a través de una luz única y especial, que era la luz de su mirada. Consiguió alzar la voz y ser escuchada y premiada y publicada y leída y elogiada y admirada por muchos lectores desde sus comienzos iniciales en los años 40 hasta nuestros días. Ya con aquella primera novela, que quedó entre las finalistas del Premio Nadal 1947, Lo Sabel, y que publicó la colección Áncora y Delfín de la editorial Destino, demostró que era una autora de primer nivel con una forma de narrar única y personal. Así lo recuerda Carmen Laforet en un artículo que escribió a propósito de otra ganadora del Premio Nadal, que fue Elena Quiroga, en el año 50, y cito las palabras de Laforet para reivindicar precisamente la importancia de aquellos comienzos de Ana María Matute. Cito: pensé en el gran éxito del libro de Eulalia Galvarriato, en Rosa María Cajal y sobre todo en Ana María Matute, porque este nombre me parece a mí el de una de las más importantes revelaciones de la literatura joven de los últimos años. Su novela Lo Sabel está llena de tan bellas cosas, escrita con tal felicidad de contar, con tanta fuerza y encanto, que forzosamente quien ha escrito así seguirá dando otras muchas cosas para recreo de nosotros los lectores. Fin de cita. Laforet no se equivocó y aquella joven escritora dio mucho que hablar hasta alzarse feliz y emocionada con el Premio Cervantes, que reconocía toda su carrera, toda su vida dedicada a la literatura. Una vida dedicada a las palabras, una vida de papel que Ana María inventó, quizá para sobrevivir a la propia vida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a las felicitaciones y agradezco profundamente que hayan contado conmigo para celebrar a Ana María Matute, que para las escritoras, también quizá para los escritores, pero para nosotras es toda una inspiración. Ana María Matute buscaba la verdad, como también lo hacía María Zambrano, y la buscaba de una manera, ella dice: veía luz en la oscuridad, esa que ilumina y que da un resplandor diferente a los objetos, que adquieren otra apariencia. Para mí, lo que yo veía en aquel cuarto oscuro, era lo creíble. A través de esa aparente deformación de los objetos, llegaba a la más profunda y auténtica verdad de las cosas. Ana María Matute era una escritora inclasificable. Cuando lees los microrrelatos, ella de alguna forma inauguró, ¿no?, este género. Piensas, esto es poesía, esto es narrativa, porque para Ana María Matute la poesía y el trabajo con el lenguaje era fundamental. Ella, y lo dice en entrevistas y lo dijo en su discurso de entrada a la Real Academia Española, ella amaba la poesía. Decía que no la escribía, pero en realidad sí que la escribía. Al final, la palabra poética lo que pretende es llegar a esa verdad, y ella lo consigue. No tuve la suerte de conocerla personalmente, solo a través de las entrevistas de televisión, alguna presentación que fui, pero poder entrar, ¿no?, en su obra y sobre todo en todas estas palabras que ella de forma tan natural, ¿no?, nos regala en sus entrevistas, esos discursos maravillosos, ha hecho que en mí brote un deseo de conocerla. Sabemos, ¿no?, que los artistas, las artistas son inmortales, así que yo les invito, como yo estoy dispuesta a hacer, bueno, lo he hecho ya hace un tiempo, conocer más y más a Ana María Matute, celebrarla, reivindicar su nombre, reivindicar su obra, reivindicar su lucha, porque su vida fue de mucha lucha, en una época muy oscura, en esa época tan oscura que ella supo ver la magia y supo ver esa luz, esa llama que saltó en el cuarto de los castigos de un trozo de tiza. Así que
muchísimas gracias al Instituto Cervantes por traernos a esta maravillosa autora y léanla, lo que han dicho mis compañeras, léanla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Quien quiera más sobre esta llamada a leer a Ana María Matute puede encontrar sus textos en el catálogo de la exposición. Y, bueno, como muy bien ha elegido Maripaz Ortuño el subtítulo de esta exposición, quien no inventa no vive, podemos parafrasearlo también diciendo que quien no lee muere 2 veces y quien no ve la exposición recibe una maldición. Así que Maripaz os va a hacer una visita guiada para quien quiera verla en este momento, así que es un momento de lujo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.